vamos a hablar de Santa Cruz y Chuquisaca porque hay un problema que se ha registrado en torno a lo que es el campo Incahuasi. Hay un tema de límites que no ha estado establecido según el departamento de Chuquisaca. Santa Cruz asegura que sí, pero bueno, lo que sí es cierto es que a raíz de esto se han congelado todas las regalías del campo Incahuasi que debería llegar a la gobernación cruceña. La gobernación ya ha tomado cartas en el asunto y en realidad son varias instituciones cruceñas quienes se han manifestado. Está con nosotros el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña. ¿Cómo está, secretario? Un gusto tenerlo en Todo a Pulmón. Buenas noches. Muy buenas noches. Agradecidos somos nosotros. Priscila, estar en su programa siempre es un placer. Gracias, secretario. Hoy estaba usted en la ciudad de La Paz. Cuéntenos por qué. Sí, efectivamente, el día de hoy hicimos entrega al Gobierno Nacional de una carta firmada por el gobernador Rubén Costa, en la cual se exige al gobierno del presidente Evo Morales de una vez por todas poner fin a este conflicto armado por ellos sobre el tema del campo Incahuasi. ¿Por qué decimos armado por ellos, Priscila? Porque hemos explicado durante todos estos días que no hay ningún conflicto de límites. Los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca fueron establecidos hace más de 100 años, fueron establecidos por leyes de la República de 1898, de 1912, y esas leyes se han mantenido vigentes y han sido los que han dado convivencia pacífica a nuestros hermanos departamentos durante más de un siglo. Segundo, el estudio que se hizo para determinar si el reservorio de campo Incahuasi era un reservorio compartido o no, se hizo precisamente con esos límites establecidos hace más de un siglo, es decir, con las leyes de 1898 y 1912. Hasta que salió el resultado del 100% del reservorio, Chuquisaca nunca reclamó el tema de los límites, más se sometió a reglas preestablecidas y fue Chuquisaca quien pidió hacer el estudio de campo compartido ante la duda razonable de que el reservorio podía pasar los límites del departamento de Santa Cruz. Nunca estuvo en tela de juicio que los 4 pozos perforados en los campos aquí o Incahuasi están en territorio cruceño. Lo único que había que dilucidar era si el reservorio, el subsuelo, el bolsón hidrocarburífero traspasaba el límite del departamento de Santa Cruz hacia Chuquisaca. Y después que se hizo el estudio y salió que estaba todo el reservorio en territorio cruceño, la gobernación de Chuquisaca desconoció eso y empezó con el tema del conflicto de límite. Pero lo perverso está en la actitud, en las acciones del gobierno nacional. Después de que se enviaran los límites oficiales y precisos para hacer el estudio, bajo notas aclaratorias, el señor Sile, ministro de Autonomía de ese entonces, desconoció los límites y se armó todo este conflicto innecesariamente, alentando falsas expectativas en nuestro hermano departamento de Chuquisaca, perjudicando a Santa Cruz con el congelamiento de sus regalías que ya venía percibiendo por más de un año, y lo tercero, de tratar de generar una confrontación entre chuquisaqueños y cruceños que nosotros no la vamos a permitir. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Secretario, permítame un minuto, sí, por favor, tengo una consulta. Usted nos dice, sí, esta carta ha sido enviada al presidente para que de una vez se pueda resolver este tema. Sin embargo, no es el gobierno central quien ha definido congelar las regalías. Es un fallo judicial. ¿Cómo ustedes entienden esto? Sí, precisamente le iba a explicar aquello. He escuchado esas versiones del gobierno también y decir que es el Tribunal Constitucional. Amén de cómo está la justicia en Bolivia, todos sabemos lo que pasa con nuestra justicia. Más del 80% de los ciudadanos creen que en Bolivia no hay independencia de poderes, pero abstrayámonos de aquello que pudiera resultar una interpretación interesada desde el punto de vista político. Si no, veamos lo que ha pasado con el fallo. El fallo del Tribunal Constitucional establece 2 cosas, Priscila. La primera, que se fundamenta para congelar las regalías en una carta del señor Siles, en un oficio, en una nota aclaratoria, donde el señor Siles desconoce los límites.
diciendo que las leyes de 1898 y 1912 eran normas referenciales. Primero, entonces ese es el argumento del Tribunal Constitucional para decir se congela la realidad. Y el propio señor Siles en su carta decía que había un procedimiento de una conciliación pendiente para determinar los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Y por eso el Tribunal Constitucional congelaba los recursos hasta que se establezcan los límites de forma oficial, dado que la autoridad competente de certificar los límites había dicho que los límites con los que se hizo el estudio eran solamente normas referenciales y no oficiales, lo cual es totalmente falso. Entonces, lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional, Priscila, es una medida precautoria, bajo una condición, que las regalías están congeladas en el departamento de Santa Cruz en tanto y en cuanto se defina el tema de los límites. Ahora, ¿quién tiene que decir si unos límites son oficiales y precisos o no? Son las autoridades del gobierno nacional. En una primera instancia, los viceministros dijeron y certificaron lo que era correcto, que las leyes de 1898 y 1912 son leyes vigentes. Ahora, lo segundo, el señor Siles, nuevamente insisto, desdijo a los viceministros y bajo nota aclaratoria estableció esta duda sobre el tema de los límites, desconociendo las leyes de 1898 y 1912. Amparado en esto, el departamento de Chuquisaca presentó un proceso de delimitación para establecer los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Pero, ¿qué le dijeron a Chuquisaca cuando planteó su demanda de delimitación? Que no podía pretender delimitar la zona de Incahuasi, toda la provincia cordillera, porque esos límites ya fueron establecidos hace 100 años y esos límites no se pueden modificar. Es decir, el proceso de delimitación que estaba pendiente, que generó la confusión el señor Siles, era solamente sobre 51 kilómetros, distante a 200 kilómetros donde está el campo Incahuasi. Es decir, que esos límites que faltaban por definir no tenían ninguna relación con el reservorio del campo Incahuasi. Pese a todo ello, la gobernación de Santa Cruz siguió el proceso de limitación presentado por Chuquisaca por estos 51 kilómetros y también se culminó el proceso de limitación de esos 51 kilómetros. Y después, arbitrariamente, sin ningún argumento ni competencia, el ministro Rada y el ministro Siles anulan una resolución que ponía punto final a esos 51 kilómetros. Conclusión, Priscila. El Tribunal Constitucional ordenó el congelamiento de las regalías del departamento de Santa Cruz por Incahuasi bajo el entendido de que no había límites establecidos entre Santa Cruz y Chuquisaca y que había un proceso de limitación pendiente, de acuerdo a lo que certificó el señor Siles, que es falso. El proceso de limitación al que hacían referencia ya concluyó con los 51 kilómetros faltantes, pero al mismo tiempo le dijeron que los otros 458 kilómetros que tenemos de límite entre Santa Cruz y Chuquisaca, que es donde está el campo Incahuasi, no pueden ser revisados, que son límites precisos y oficiales. Por lo tanto, nadie va a revisar esos límites. Por eso nosotros decimos que hay una falsa expectativa en el hermano departamento de Chuquisaca. Tercero, Priscila, el estudio sobre el campo compartido y que estableció que el 100% del reservorio estaba en Santa Cruz, se hizo con los límites oficiales y precisos. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué hemos presentado esa carta al presidente del Estado, al ministro de la Presidencia, para que certifique? Porque el Tribunal Constitucional dijo que se mantienen congelados hasta que se concluya el proceso de delimitación. Primero, que no tiene nada que ver el proceso de delimitación con el tema Incahuasi. Entonces, los límites, que tiene que decir que son precisos y oficiales, son las autoridades del gobierno nacional. Si esos límites son precisos y oficiales, si las leyes de 1898 y 1912 son las leyes que definieron los límites y son las leyes que además se utilizaron en el estudio del campo compartido de Incahuasi, que se estableció que no era compartido, sino que estaba 100% en el territorio del departamento de Santa Cruz, entonces no tiene ningún sentido el tema del congelamiento
devolvimiento de los recursos a Santa Cruz. Ahora, secretario, también tenemos entendido que le han dado un plazo al gobierno para resolver el tema y si no se hace, va a haber movilizaciones. ¿Se están articulando todas las instituciones cruceñas en torno a esto? Hay una indignación muy grande en el pueblo cruceño contra el gobierno nacional y seguramente, como es en una democracia, va a haber un castigo al gobierno del MAS porque ha quedado evidente, Priscila, que esto es responsabilidad del gobierno nacional, al margen de Chuquisaca, al margen del Tribunal Constitucional, quienes tenían que dar certidumbre, quienes tenían que obrar de acuerdo a las leyes, quienes tenían que dar claridad sobre los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, fueron los que generaron esta confusión, los que alteraron las normas y los que provocaron este estado de situación. Por eso nosotros, como gobierno del departamento de Santa Cruz, hemos acudido a todas las vías, Priscila. Quiero anunciarle aquí al país que antes de hacer esta denuncia pública, como la hemos hecho, el fallo salió en diciembre. En el mismo diciembre pedimos al gobierno que certifique los límites. Nos tienen en evasiva 2 veces, no han querido respondernos a la solicitud de certificación de límites precisos y oficiales que hemos hecho. Posterior a aquello, el gobernador Rubén Costa se reunió con el presidente Evo Morales, con el ministro de Gobierno y con el viceministro Siles en ocasión de una inauguración o de un inicio de una obra aquí en Santa Cruz. Y todo esto, lo que le estamos explicando al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, le explicó el gobernador Rubén Costa al presidente Evo Morales y le anticipó que si no había una solución, Santa Cruz se iba a movilizar en la defensa de sus derechos. También secretarios de la gobernación se reunieron con IPFB para explicarles la situación, todo este daño que está ocasionando el gobierno nacional al departamento de Santa Cruz. Y le pedimos a IPFB accionar, defender los derechos de los cruceños, porque al final es IPFB la que hizo el estudio para determinar que el 100% del reservorio estaba en Santa Cruz. No han tenido la menor voluntad ni de siquiera venir a dar la cara al pueblo de Santa Cruz. Priscila, por eso es la indignación, porque han quedado en evidencia toda esta trama, toda esta artimaña del gobierno nacional y también esta irresponsabilidad de no venir a explicar. Si el gobierno ha actuado bien, ¿por qué no viene a explicar? Si es un tema de la justicia, ¿por qué no viene y explica sus actuaciones? Pero no han sido capaces en ningún lado, se andan ocultando, ni siquiera asisten a los debates de las televisiones, andan condicionando a los medios para no debatir. Entonces hay una clara intencionalidad del gobierno nacional de perjudicar al departamento de Santa Cruz. Por eso las instituciones de Santa Cruz el día de ayer se han reunido masivamente, de forma plural y diversa, porque este no es un tema contra un gobernador, contra un partido político, sea opositor o no, es contra los ciudadanos, porque al final a quienes están privando de sus derechos, de sus servicios, de sus obras, es a los ciudadanos de Santa Cruz, porque esas obras después se transforman en servicios, se transforman en desayuno y almuerzo escolar, se transforman en carreteras, se transforman en electrificación, en agua potable para las comunidades que no tienen. Entonces los más perjudicados son las familias más pobres del departamento de Santa Cruz y que en una gran mayoría son familias migrantes que vienen de otros departamentos a buscar mejores expectativas de vida. Esa es la crueldad del movimiento al socialismo con el departamento de Santa Cruz. Por eso las instituciones de Santa Cruz han dado un plazo a la cabeza de nuestro Comité Cívico Pro Santa Cruz para que el gobierno solucione ese plazo. Se vence en 15 días y de ahí para adelante las instituciones de Santa Cruz harán toda la defensa social, cívica, que corresponde a un patrimonio de Santa Cruz. Y en ese sentido no se descartan movilizaciones y otras acciones más contra el gobierno del presidente Evo Morales. Muchísimas gracias al secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, por este contacto, y vamos a hacer el seguimiento y la consulta también al gobierno central en torno a esta respuesta que está pidiendo Santa Cruz. Gracias, un placer, buenas noches. Muchísimas gracias a usted, hasta luego. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero antes de irme, quiero contarles que hasta el momento hay un empate de 5-5 en la votación para decidir si el expresidente de Brasil, Lula da Silva, va o no a la cárcel. Y la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucía, dará la última palabra en votación. Nos vamos a la pausa y ya retornamos.